usaste esta famosa frase tan conocida, tan popular, hasta no ver, no creer. El yucatequismo de esta frase, ¿verdad? Sería algo así cuando decimos, no te creo, ¿no? Y no sé si tú, oílo, exactamente, oílo. Bueno, a lo mejor tú has tenido muchas experiencias en donde has escuchado esta frase o has usado esta frase. El día de hoy, la que nos regala la historia es nada más y nada menos que mi hermosísima esposa, que hace algunos años atrás, estábamos en casa de unos amigos y de repente ella llega del trabajo y yo muy contento le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Me acaban de mostrar que estos platos, si se te caen, no se rompen. No te creo. Sí. Obviamente los que conocen a mi esposa, ¿sabes qué hizo? Agarró el plato, ¡pah! Y no se rompió. ¡Wow! Pero lo que no sabía es que de repente llegó otra persona. Y ahora mi esposa decía, oye, te tengo que decir algo, estos platos no se rompen. Y la otra persona, no te creo. Sí, mira, ¡pah! Lo que no contaban es que es mi esposa. Y así lo hizo como unas 5 veces hasta que finalmente, ¿qué crees que pasó? Y sí, o sea, no era una mentira. Los platos realmente no se rompían, pero los platos no contaban con mi esposa, que iba a ser la prueba oficial. Bueno, yo sé que como esta historia, a lo mejor tú te has topado con otras muchas más en tu vida en el que a lo mejor tú mismo te has comportado como alguien escéptico hasta que viste, escuchaste o palpaste en carne propia que eso era verdad. Que aquello que te decían era verdad y que no podías negarte a lo que estaba sucediendo. Ahora, esto es justo lo que vamos a estudiar en esta mañana. Es justo lo que pasó, pero nada más y nada menos que este grupo de hombres tan especiales, tan peculiares de la historia, los discípulos, que después, o más bien en este día glorioso, en el que la profecía finalmente se había cumplido, en el que el Cordero había dado su vida para salvarlos, en el que Él se había sacrificado por ellos, pero que también había resucitado, interesantemente, ellos no creyeron. Por eso he titulado este ya último sermón de la serie de Semana Santa, Él es el Cordero que venció a la muerte y habita entre nosotros. Y hoy vamos a ver 3 verdades. 3 verdades que la resurrección de Jesús pone al descubierto en nuestra vida. 3 verdades que la resurrección de Jesús pone al descubierto en nuestra vida. La primera verdad es que podemos ser incrédulos funcionales. También que debemos de creer en Jesús y no solo saber de Jesús. Y finalmente que necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor. La resurrección expone esto. ¿Qué tanto estás en alguna de estas verdades? Vamos con la primera. Podemos ser incrédulos funcionales. En los años 90 se protagonizó uno de los mayores escándalos en la industria musical. Vamos a hacer un examencito de resurrección, a lo mejor para ver si tú eras fan CC o no. Y te suenan estos nombres. En la mañana sí lo dijeron, ¿no? Me sorprendió. Rob Pilatus y Fab Morvan. Ahí también tenemos algunos fans por ahí. Efectivamente, a lo mejor así por nombre no te suena, pero como dueto lo reconoces. Estos nombres antes mencionados conformaban el famosísimo dueto de Milli y Vanilli, ¿ok? Que si tú no tienes ni idea quiénes son, búscalos después en YouTube y tienen un caso increíble. Estos cuates, después de ser mega famosos, grabar un solo disco que vendió más de 7 millones de copias, se toparon un día en un concierto con una realidad que no se esperaban. Estaban animando, dirigiendo el concierto, cantando el coro, cuando de repente el audio empezó a repetirse y repetirse y repetirse, y a ellos ya no les quedó seguir actuando y fingiendo, hasta que finalmente uno salió corriendo por la vergüenza. Y ahí se dio
la noticia que eran los reyes del playback. Pero estos cuates, interesantemente, escucha esto, hicieron conciertos, dieron entrevistas, vivieron una vida de artistas, como cantantes estrellas. Pero lamentablemente, ellos creían que eran, pretendían que eran algo que realmente nunca fueron. Ahora, esto es un extremo, pero ¿tú sabes cuántas personas a lo largo del mundo mundial, incluyendo la familia Antioquía, por muchísimos años, llevan toda una vida hablando, compartiendo, asistiendo puntualmente a una iglesia y comentando, comunicando a otros que son cristianos? Pero al final, a la larga, su vida lamentablemente ha comunicado que, al igual que este grupo, tan solo han pretendido, han creído que creen. Y la estadística es tan fuerte de esto que, ¿sabes? Muy probablemente alguno de ustedes es ese aquí hoy. Ahora, el fragmento que vamos a estudiar hoy nos muestra en la historia un momento increíble. Días después de que la roca del sepulcro fue removida y que las noticias de que Jesús había resucitado empezaban a escucharse. Pero interesantemente, un momento en la historia en donde los más cercanos, los amigos, los que caminaron 3 años con Jesús, los que decían que creían, fueron confrontados con una realidad que los sacudió. Ve conmigo, por favor, a versículo 24 de Juan 20. Dice: Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Ahora, el capítulo 20 de Juan nos narra precisamente esos días después de aquella tarde tan dolorosa en Gólgota, en donde vieron precisamente a su maestro, a su amigo, crucificado. Después de esto, empezaron a escucharse noticias de que la tumba estaba vacía y algunos testimonios de que Jesús había resucitado. Ahora, el texto que acabamos de leer nos dice que Jonás era uno de esos 12 que no creía. Y que en ese momento, cuando los discípulos se entrevistaron con él, surge la famosa frase trendy, a lo largo de la historia. Si Tomás hubiera tenido redes sociales, le hubiera puesto hashtag hasta no ver, no creer, como dijo Santo Tomás. Pero ¿sabes? No le caigamos tan fuerte a Tomás, porque no era el único que no había creído porque no había visto. En los capítulos anteriores, y en los versículos anteriores, si puedo te pido que tengas abierta tu Biblia en el capítulo 20, vamos a ver cómo las diferentes personas que convivían y vivían con Jesús les pasó exactamente lo mismo. En los primeros versículos, Juan nos narra que María Magdalena y los otros evangelios nos dicen que las otras mujeres fueron al sepulcro y cuando lo vieron vacío, empezaron a saltar y a gritar de alegría diciendo: amén, Jesús resucitó. ¿Eso pasó? No fue lo que pasó eso. Se pusieron alarmadas, se pusieron a llorar. ¿Qué está pasando? Se han robado el cuerpo. Y rápidamente fue María a avisarle a Pedro y a Juan. ¿Y qué hicieron? Se levantaron y fueron corriendo al sepulcro. Y los dos llegaron y empezaron a ver y empezaron a analizar. Es verdad, la tumba está vacía. ¿Y qué es lo que hicieron? Celebraron y dijeron: amén, gloria a Dios. Tampoco. Versículo 9. Hasta entonces, escucha esto, y si me estás siguiendo en tu Biblia, subráyalo. Hasta entonces, ojo, ya vieron la tumba vacía. No habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. A ver, ¿no hace 2 días estudiamos que Jesús ya se los había dicho? Que Jesús ya le había dicho que Él tenía que padecer y tenía que resucitar.
No creyeron. Pero no paró ahí la cosa. Ellos se fueron, mejor pensativos, llegaron con los demás. ¿Y qué pasó? ¿Estaba vacía? Sí, estaba vacía. ¿Y qué crees? No sé. Hay que investigarlo. María Magdalena sigue narrando Juan aquí en el capítulo 20. Todavía que Pedro y Juan fueron, ella estaba llorando porque precisamente ella creía que el cuerpo había sido tomado, que lo habían robado. ¿Y cómo y cuándo cambia esta perspectiva de María? Cuando Jesús aparece y la llama por su nombre, María. Y entonces reconoce ella a su rey y lo empieza a adorar. ¿Te acuerdas que lo quiso abrazar? Y Jesús decía, estoy narrando versículos anteriores a Tomás, para que tengas todo el contexto. Y Jesús dijo, pero espérame, que no estoy listo. Pero María lo reconoció. Y María se entiende que fue corriendo con los discípulos a decirle, y después de que le dijo, esperen, ya tengo nuevas noticias. Ya no se robaron el cuerpo, no fueron ahí ¿cómo se llama? Fraude ni nada por el estilo. No les cayeron los amigos de lo ajeno a la tumba. Jesús está vivo. ¿Y entonces qué hicieron los discípulos? Tampoco creyeron. Mira lo que dice el versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Aun cuando María había dado testimonio de que Jesús estaba vivo, no lo creían. Pero pasó algo. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Ahora, si estás conmigo, ubica la mirada en el versículo 20. Dicho esto, ¿qué cosa? Les mostró las manos y el costado. ¿Qué pruebita había pedido Tomás? ¿No la misma? Bandido. Entonces, ¿por qué solamente contra Tomás? Todos estaban igual. Les mostró las manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Ahora, para los de casa, tú sabes que estamos tratando de aquí de compartir este materialito para que tú puedas leer tu Biblia con lupa, esta pequeña herramienta para que pongas atención a lo que estás leyendo. ¿Te das cuenta de quién estaban diciendo esto? El grupo elite. Aquellos a quien Jesús mismo llamó, los que caminaron con Él, los que comieron con Él, los que durante 3 años escucharon lo que Jesús dijo y vieron lo que Jesús hizo. Pero cuando vieron a su amigo y maestro clavado en una cruz, dudaron. Y no creyeron que eso iba a suceder hasta que lo vieron otra vez. Es lo que dice el versículo 19. Estaban todos reunidos con temor, porque incluso no querían que los identificaran como discípulos. Recuerda además que para este entonces el Peter ya había hecho de las suyas. También ya había negado a Jesús 3 veces. Cuando leemos esto en la Escritura podemos entender entonces cómo hay personas que a lo largo de toda su vida han dicho con su boca que creen en Jesús, pero su vida muestra todo lo contrario. Han asistido incluso fielmente a una iglesia, han ocupado cargos dentro de la iglesia, pero muy en el fondo lo hacen para tratar de ocultar algo que está en el fondo de su corazón. Sí, podemos ser incrédulos funcionales. ¿Te acuerdas que esto dijo Jesús, citando al profeta Isaías, ahí en Mateo 15, versículos 18 y 19? Tú conoces muy bien el texto. Este pueblo me honra con los labios. ¿Qué significa esto? Hay un pueblo que está diciendo, sí Jesús, conozco a Jesús, Dios te bendiga, gracias a Dios, si Dios quiere, Señor, gracias por los alimentos, cantando incluso alabanzas. Pero hay un problema. Esto que está saliendo de su boca no conecta con lo que está en su corazón. Su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas son más que reglas humanas.
Lo que está pasando con los discípulos, hazme el favor, los discípulos conectan mucho con nosotros. Porque hay muchos que decimos creer que creemos. Y hemos conectado nuestra fe en Jesús con cosas que hemos hecho o repetido a lo largo de los años, pero que lamentablemente solo esconden una verdad que no queremos decir. Realmente no conocemos a Jesús. Y como este dueto, rey del playback, somos cristianos, somos personas que pretendemos ser cristianos. Ahora, esto no es nuevo. Miren lo que dice Números 14:11. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Este estaba peor, porque era el pueblo en el desierto. No habían de a dos ni de tres. Era el pueblo en el desierto. Quienes veían, todos veían a la columna de fuego, todos veían a la nube que los guiaba y los dirigía, pero aún estaban entre el pueblo, pero no eran del pueblo. ¿Escucha eso? Muchas veces nuestros actos externos de bondad e incluso de adoración son una fachada para no mostrar lo que realmente está ocurriendo en nuestro corazón. En el fondo, somos incrédulos funcionales. Pretendemos vivir como si creyéramos, pero realmente no somos. Esto te puedo explicar por qué de repente, a lo mejor digo, no conozco a nadie aquí, y como dije en la mañana, ay pastor, seguro alguien le dijo y por eso no, tranquilo, aquí no hay nada de que el chisme pastoral y no. Pero ¿sabes? Esto puede llamar la atención porque estás hoy aquí en servicios especiales de Semana Santa. Nunca vienes, pero aquí estás. Esto puede explicar porque a lo mejor como hijo aquí presente, hijo de padres, tú estás viendo lo que tus papás están diciendo y están haciendo y están viviendo y tú estás acompañando, pero tú no quieres. No quieres. Y en el fondo sabes que debes, pero no quieres. Y en el momento que te den chance y a la hora que sea oportuna, tú vas a dejar de asistir para hacer lo que realmente quieres hacer. Eso también comunica porque algunos simplemente están conformes y tranquilos con asistir únicamente una vez a la semana a un ritual eclesiástico. Y el resto de la semana vivir en tu casa y en tu trabajo como si fueran dos vidas. Ojo, e incluso dos vidas buenas, en donde aparentemente tú te esfuerzas por trabajar para proveer para tu casa. Te esfuerzas, hablando como esposo y como esposa, te esfuerzas para servir y ser fiel a tu esposo. Y todo aparentemente comunica una vida religiosamente aceptable. Pero lo último que se escucha en ese hogar de manera genuina es la palabra de tu rey guiando y dirigiendo las cosas que dices y las cosas que vives. Eso te comunica porque como esposo o padre tú estás invirtiendo tiempo trabajando, porque quieres darle lo mejor a tu propia casa, a tu familia. Pero ese tiempo que inviertes en el trabajo no se ve invertido en tu búsqueda personal de Jesús, añorando su palabra, siendo el pastor de tu casa y siendo el primero que está comunicando en ese hogar que si alguien está sometido a Jesús, eres tú. Esto podría comunicar a ti como esposa o como mamá de casa que tú quieres lo mejor para tus hijos, la mejor educación, las mejores escuelas, las mejores actividades, la mejor alimentación. Pero lo último que haces, empezando contigo, es buscar de manera personal este tiempo de comunión con tu Señor para que tú sepas qué comunicarles a ellos y todos juntos puedan apuntar al único que puede dar esperanza en la casa. Esto nos muestra que lamentablemente creemos,
que creemos y somos incrédulos funcionales. Y sabes, tristemente, si muchos evaluáramos nuestra vida hoy aquí, al igual que los discípulos, estaríamos de manera figurada encerrados en nuestra vida, en nuestra propia casa, diciéndole a algunos que conocimos a Jesús, y junto con Tomás decir: yo he escuchado a Jesús, he aprendido de Jesús, he participado con el pueblo de Jesús, pero lamentablemente no conozco a Jesús. Escucha esto, en Juan 5, 37 y 38. El Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Está fácil. Dicen que creen, pero su vida muestra lo contrario, porque realmente no creen. Escucha esto. Nuestra incredulidad funcional nos va a tratar de engañar que es suficiente con aparentar y tratar de hacer lo que se espera como parte de una iglesia incluso, sin la necesidad de estar rendido y adorando al Señor de la iglesia, que es Jesús, el cual está vivo porque ha resucitado. Mira para llevar de esta primera verdad. ¿Te has preguntado cuál es la verdadera razón por el cual haces lo que haces como parte de una iglesia? Digo, si estás de este lado de ser un incrédulo funcional, porque está el incrédulo que dice: no, pastor, no se preocupe, conmigo ni pierda el tiempo, yo no creo y me vale. Pues sí, pero aún para ti hay noticias. Otra, para llevar de esta. El fiel y bien intencionado activismo religioso no solo te engaña al pensar que eres bueno por eso, sino que además es inútil para cambiar tu corazón y darte lo que solo puedes recibir del Salvador: perdón y una nueva vida. Así que la resurrección de Jesús expone a nuestro corazón de que muy probablemente estamos en un punto de ser incrédulos funcionales. Pero hay otra verdad que nos da esperanza, que es: debemos de creer en Jesús y no solo saber de Jesús. Yo sé que este primer punto es como que: no, pues ¿para qué? Ya sabía que no. Ya. Me dijeron: no vayas a los de Semana Santa, no vayas, mejor a otros, los de Navidad son más ricos. Pero mira, aun si tú estás aquí hoy y estás del lado de los incrédulos funcionales o de los incrédulos danapaolísticos, ese es otro término, ¿sabes cuáles son esos? Los incrédulos que me vale, ¿ok? Aun cuando tú estés ahí, quiero que sepas que hoy Jesús te trajo. Porque así como se presentó a los discípulos en aquel día, te trajo aquí para que tú puedas estar presente delante de Él y puedas encontrarte con este Jesús que ha resucitado y reconocer que es momento de dejar de ser o un incrédulo por completo o un incrédulo funcional, que más aquí para los que me conocen yo le llamo, ¿cuál es mi frase para el incrédulo, mi nomenclatura para el incrédulo funcional? Cristino, no cristiano. Pero aún si estás aquí, es porque este rey quiere encontrarse contigo y quiere que lo veas para que lo puedas conocer. Miren lo que dice el versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Está increíble cómo el versículo 26 nos narra cuánto tiempo pasó después de la declaración de Jonás de hasta no ver, no creer, hasta no palpar, no creer. ¿Cuánto tiempo pasó? Una semana. Wow, y en esa semana pudieron pasar muchas cosas. Si tú eres como yo, así como Tomasito, en toda esa semana te quedaste pensando como que ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día?
¿será que estos chavos están jugando conmigo de que se les apareció Jesús y nada más quieren ahí echarme broma? O si realmente sí se les apareció, ¿por qué a mí no? ¿Será que no quiere Jesús que yo lo conozca? Y a lo mejor Jonás tenía esta lucha en el corazón. Ahora, si tú conectas versículo 19 y versículo 26, que fue exactamente lo mismo, en este evento, cuando Jesús se le presenta primero a los discípulos y después a los discípulos con Jesús, hay algo que pasa en lo mismo. ¿Qué tuvo que ocurrir para que los que estuvieran allá creyeran? ¿Qué cosa? Que Jesús se apareciera, que lo vieron. Y en el versículo 27 Jesús interactúa con Tomás. Digo, a diferencia del 19 con los discípulos, en el 27 Jesús interactúa con Tomás. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. ¿Te acuerdas lo que había pedido Tomás? Hasta que yo no palpe las heridas y lo vea, no voy a creer. ¿Te asoma Jesús? Ok, toca, cree. Y la declaración que hace Jesús sobre Tomás es algo que tú y yo nos tenemos que llevar en esta tarde ya. No seas incrédulo, sino sé un hombre de fe. Jesús está diciendo, Tomás, ya no seas alguien que dice que me conoce, alguien que dice que escucha de mí, que caminó conmigo. No, Tomás, sea alguien que cree en mí, que declara y confiesa con su boca que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Cordero que Dios propuso, que Dios dispuso para sacrificarme por ustedes y para resucitar y para salvarlos y darles una nueva vida. Cree esto, Tomás. Y nos dice a nosotros también, Tomás, Marcial y todos los que estamos aquí, no solo debes saber de Jesús, debes creer en Jesús. Y pon tu nombre ahí entonces. Ya no quiero que seas alguien que dice que me conoce, que hace como que vive para mí. Quiero que seas alguien que pueda vivenciar y pueda experimentar que Dios me levantó de los muertos. Y que así como estuve frente a los discípulos, hoy estoy frente a ti mediante el poder de mi Santo Espíritu para recordarte que estoy vivo y que esto te garantiza a ti la oportunidad de una nueva vida. Esto quiero que creas y pon tu nombre ahí. Porque a fin de cuentas, ¿cuál es el ícono? ¿Cuál es el ícono de la fe cristiana? ¿Estamos en cámara? No nos sientas mal. ¿Cuál es el ícono? ¿Cuál es la declaración? Que Jesús resucitó, es lo que dijo Pablo en capítulo 15, 1 Corintios, versículos 14 en adelante. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es, me gusta como Pablo dice en esta versión, inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y si Jesús no está, voy a parafrasear, y si Jesús no está vivo, entonces todos somos una bola de inútiles. Bueno, algunos no se salvan aún creyendo, ¿no? pero estamos en ese proceso. Versículo 15. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. ¡Wow! Eso tiene que confrontarte porque ¿qué dices tú sobre Jesús? ¿Cuál es tu confesión de fe? Muchos nos quedamos en la primera parte. Si nosotros confesamos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador prometido y que en el Antiguo Testamento podemos ver las promesas que conectan a esta profecía. Otros pueden decir, bueno, si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, es claro. Pero hermano, amigo, que nos visitas hoy, si tú no dices y no crees que Jesús resucitó y que está vivo, a las noticias, spoiler, crees que crees, pero realmente no crees. Tienes un conocimiento teórico, teológico sobre quién es Jesús, pero no crees. Y por eso no le sirves. Escucha esto. Creer y confesar, esto es increíble. Creer y confesar que Jesús está vivo es la declaración de fe más sencilla,
pero a la vez más poderosa que nos permite vivir cada día. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que sea esto así? La más sencilla, pero la más poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Échale ahí, despierta, hámster. ¿Por qué decir que Jesús ha habido la declaración más sencilla, pero más poderosa? ¿Sabes por qué? Porque es entonces creer que está contigo. Es entonces creer lo que Jesús le dijo a sus discípulos en la gran comisión, ahí en el Mateo 28, en el último versículo 20, después de dar la gran comisión, le dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro, subraya esto, ya tiene subrayado, y les aseguro que estaré con ustedes. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Si Jesús está vivo, entonces esto tiene que traer un cambio a tu vida. La vida tal cual tú hoy la vives y la conoces tiene que cambiar si tú crees que está vivo. Eso tiene que tener varias implicaciones para ti. La primera es que no importa dónde tú quieras ir, a dónde quieras ir, qué tan lejos puedas ir del lugar donde vives, jamás te apartarás de su presencia. Jamás se apartará Él de ti. Esto implica que si tú conoces a Jesús, tu vida tiene que cambiar en la manera en cómo trabajas, en la manera cómo te comunicas, en la manera como vives en familia. Vamos a hablar de un hombre, o sea, un hombre, mujer, un hombre. ¿Cuáles son al menos 3 roles diferentes que un hombre pueda en sus 20, 35 años cumplir? Trabajador, tal vez estudiante, amigo, esposo, hijo, hermano. Pues salieron más, ¿no? Lo que está diciendo aquí Jesús es, si tú crees que estoy vivo, ninguna de esos roles o figuras de la vida cotidiana pueden ser iguales, porque tú tienes que reflejar en cada una de esas que tú haces todo lo que haces para el Rey que te salvó. Y es lo que Pablo enseñaba y enseñó a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 3, versículos 23 y 25. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor recompensará con la herencia. Y me encanta esta nueva parte, si no al día subrayalo. ¿Ustedes sirven a quién? ¿A quién? Decía, trabajando y haciendo lo que hacen. Ustedes no solamente deben decir que conocen a Jesús, sino creer que conocen a Jesús. Ahora, la buena noticia de la resurrección y que Jesús está vivo, también te comunica que en este mundo caótico, pecaminoso, con tanto dolor, con tanto conflicto, en donde tú y yo experimentamos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, si Jesús está vivo, significa entonces que tu Salvador nunca se ha apartado de ti en medio de todo esto. Y que Él hoy mismo puede venir a ti para que tú puedas experimentar consuelo por parte de Él y ser fortalecido en cada una de las situaciones que tú estás pasando. Esto significa que no hay nada, como decía también Pablo en Romanos, no hay nada que te pueda apartar de su amor. Si Jesús está vivo, tú puedes venir a Él para decir, Señor, ya no aguanto esto. Ya no puedo con esto, Jesús. Cámbiame, Señor. Transfórmame, perdóname. Señor, tú puedes ver lo que está pasando en casa, Señor. Interviene. Tú puedes ver lo que está pasando en mi trabajo. Interviene. Tú sabes lo que está ocurriendo, Señor, con mi vida. Haz algo, Jesús. Y no estar hablando hacia algo, sino hacia alguien. Señor, yo ya no quiero ser quien soy. Ya me cansé de mentir, ya me cansé de fingir, ya me cansé de controlar, ya me cansé de vivir para mí mismo. Jesús, transforma mi vida. Si Jesús resucitó, entonces todo aquel que tenga vida en esta tierra tiene esperanza de ser perdonado, rescatado y transformado por Él. Por eso creemos que Él resucitó.
y creer entonces y recibir la invitación que Jesús hizo. ¿Te acuerdas? Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Wow, escucha esto. Confesar y creer que Jesús resucitó y está vivo es el mensaje de mayor esperanza, consuelo y fortaleza para esta vida. Pero cuando tú estás escuchando esto, tú te das cuenta, te puedes estar dando cuenta que seguimos viendo con un Jesús artificial. Te dejo para llevar. La resurrección de Jesús no debe ser un evento que recuerdas, sino una realidad que cambia tu vida. Y si realmente crees que Jesús está vivo, ¿qué tanto disfrutas de esta bendición hoy? Les dije que iba a ser un buen chapuzón a Juan 20. Ya hablamos dos verdades. La resurrección confronta nuestro corazón de que podemos ser incrédulos funcionales y también nos confronta con que debemos de creer y no solamente conocer de Jesús. Ahora, finalmente vamos a ver la tercera verdad, que es necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor. Ahora, no sé si tú eres aquí de los tal vez unos 20, 30 años de cristiano o a lo mejor de otra expresión eclesiástica de cristianismo, pero tú sabes que todo cristiano de algunos años que se respeta, ¿cuál era la actividad por excelencia de una iglesia para predicar el evangelio? Campañas evangelísticas, en donde traían al predicador bajado del monte Sión, donde él sí salvaba vidas con sus mensajes. ¿Y tú te acuerdas cuando venían estas campañas que el predicador hablaba, exponía el evangelio y al final hacía una invitación? ¿Te acuerdas? ¿Alguien aquí alguna vez participó en campañas evangelísticas? Levanta la mano, ya sea como... ¿De qué vas a participar? Vas a ser ujier. ¿Qué? Sí, o sea, que ayudes. Servidor. ¿Cuál era la invitación que el predicador Super Saiyajin hacía después de que predicaba? Si alguien aquí escuchó el mensaje, por favor, pídele a Jesús que sea tu ¿qué? Pero interesantemente, aun cuando como que está medio raro ahí el asunto, no solamente decían Salvador, sino que Jesús sea tu Señor y Salvador. Y si tú estuviste allá, era increíble, miles podían pasar, cientos y miles podían pasar al frente, llorando, levantando las manos, diciendo, sí Señor, tú eres mi Señor y Salvador. Pero cuando la campaña se acababa, y al menos voy a hablar de la iglesia local que organizaba, ¿cómo tú sabías que esa declaración de boca realmente había hecho un match en su vida? ¿Cómo lo podías saber? Digo, yo sé que, pastor, ¿usted está juzgando? Ok, no, tranquilo, así nada más una evidencia sencilla. ¿Cómo? Que lo veías. Interesado por este Jesús a quien él había dicho Señor y Salvador. Ahora, Tomás, cuando finalmente se da cuenta de quién está frente a él, se da cuenta de quién está ahí, en el versículo 28 exclama una sencilla pero poderosa frase: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué no dijo Jesús, amigo, maestro, qué buena onda? Después de todo, sí fue verdad. Sí resucitaste, Señor, qué bien, excelente. Ahora sí vas a establecer tu reino. Ahora sí vamos a dominar la tierra. Tomás no pudo decir otra cosa que Señor mío y Dios mío, porque para Tomás lo único que hacía coherencia, lógica en su vida, es que si Jesús estaba frente a él, ese Jesús frente a él, el mismo que estuvo en la cruz colgado, pero ahora frente a él, lo único que podía tener lógica es que era el Mesías, el ungido, el enviado por el Señor para salvarlo y para rescatarlo. Y por eso dijo, tú eres mi Señor y Salvador. Y es lo que tú y yo tenemos que examinar en esta mañana. Si tú has dicho estas frases, ¿cómo se ven en tu vida? Porque Señor mío y Dios mío es una declaración en donde tú le estás diciendo a Jesús,
tú eres mi rey. Y si tú eres mi rey, yo estoy sometido a lo que tú digas. Ahora, Romanos 10, y por favor, no lo pongan a mí todavía, no pongan el texto porque quiero ver aquí examencito de resurrección. Si tú participaste en algunas campañas o eres cristiano menos de 10 años, te enseñaron este texto para evangelizar. Romanos 10:9, ¿qué dice? Por ahí va. Venga. Romanos 10:9. Sí, pastor, ese me la sabía, pastor, me la sabía, pero a ver, ¿cómo empieza? Ok, muy bien, aquí está. Que si confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? Vele pausando allá. El Señor, lo mismo que dijo Tomás. Pero esa declaración en función a qué realidad conecta. Y crees en tu corazón que ¿qué? Que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué significa que Dios lo levantó de los muertos? Que resucitó, que está vivo. No solamente es te confieso como Señor, sino creo que estás vivo, porque ¿a quién voy a seguir si tú no estás vivo? El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Esta es la tremenda diferencia entre creer que creemos y vivir lo que creemos. Porque si tú realmente crees que Jesús está vivo, tú no puedes salir corriendo, tú no puedes como que vivir una vida a medias, sino tienes que rendirte delante de tu Rey y decir, Señor, ahora yo quiero hacer lo que tú me digas. Tú no estás para negociar un estilo de vida con este Rey. Tú quieres decir, ok, Señor, está bien, Señor, está bien, me trajiste aquí, ok, domingo, está bien, pero vamos a negociar. Lo que yo estoy haciendo ahorita, lo voy soltando poco a poco y entonces tú me dices, no. Si es tu Rey, tú no puedes desear otra cosa que vivir para este Jesús que dio su vida en una cruz para darte vida. Tú lo que quieres ahorita es vivir amando a aquel que murió por ti, obedeciendo por amor a aquel que murió por ti. Tú no puedes decir, Señor, Jesús, tú eres mi Señor, y vivir pecando en contra de Él. Porque cuando realmente de tu corazón, por eso lo interesante que, repite esta oración después de mí. No, si la repites, no nada. Porque la estás repitiendo, no la estás diciendo. A mí me encanta hablar del Evangelio y cuando alguien está mostrando un interés por Jesús y comprende que Jesús lo ha traído aquí para escuchar su voz y se ha transformado, simplemente le digo, ok, ¿estás creyendo lo que estoy diciendo? ¿Estás creyendo lo que Dios está hablando? Sí, clama a tu Rey. ¿Y qué digo? No sé, habla a tu Rey. Y es increíble que tú puedas escuchar las confesiones que vienen cuando personas por primera vez se dirigen a Jesús como su Señor y su Salvador, sin que nadie les diga nada. Porque es un rendirse ante Él y es un reconocimiento por su Santo Espíritu de que somos pecadores rebeldes, que vivíamos en contra de Él, pero que Él vino a nosotros para reconciliarnos, salvarnos y ahora vivir para Él. Escucha esto. Reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador no es solo una declaración de teología. ¿Saben cuántas personas tienen un tratado teológico para definir esto? Impresionante. Pero no es una declaración de teología, sino la evidencia de que los ojos de tu corazón fueron abiertos y pudiste conocer al Salvador de tu vida. Tú eres mi Señor. Dicen los comentaristas que esa declaración de Tomás era lo que en el Antiguo Testamento los israelitas decían con Yahvé Elohim. Señor y Dios mío. Señor y Dios mío. Yo, como diría aquel canto, yo me rindo a ti. Cuando Jesús es tu Señor, tú no puedes ir con juegos con, bueno, sí, es que yo creo en Jesús, pero es mi manera de hablar. Tranquilo, yo me comunico así. ¿Tú sabes cómo soy? Cuando Jesús es tu Señor, lo que tú comunicas a otros es que Él gobierna tu vida. Mira lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados
y por favor, si estás conmigo en Biblia, subraya esto, quedaron asombrados y reconocieron que ¿qué? Que habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? El conocer a Jesús no es algo que puedas fingir, no es algo que puedas actuar. En algún momento tu teatro se va a caer, porque es algo que sucede aquí adentro, es algo que es transformado. Al igual que Tomás, simplemente te rindes y reconoces a Él como tu Rey y Señor. Hay gente aquí que está preocupado porque lo reconocen como grandes empresarios, como conocedores del mundo, como buenas personas, incluso dentro de la iglesia, que lo reconozcan como líderes, como pastores. Pero lo más importante de tu vida y de mi vida es que los demás vean que tú y yo estamos viviendo sometidos a nuestro Rey, viviendo para nuestro Rey, sirviendo a nuestro Rey. Una de las evidencias de que realmente hemos conocido a este Jesús que resucitó es que nuestra vida comunica que pasamos tiempo escuchando, hablando y conviviendo con aquel que nos rescató. Ahora, esta historia podría terminar aquí, y como muchos que me han dicho decir, bueno, pastor, es que los discípulos la tienen un poquito más fácil, ¿eh? Porque ellos sí vieron a Jesús. Digo, como Tomás, yo igual. Si yo hubiera estado ahí y yo toco y veo a Jesús, no me tendría predicando aquí por todos lados. Hasta yo le pedía chance para predicar el domingo. Pero es más difícil. Y como dije en la mañana, y mira, y si Jesús no hubiera dicho lo que dijo después, te la compro. Porque tiene razón, tiene lógica, ¿no? Lo viste, lo palpaste, platicaste con Él, algunos hicieron un pescadito con Él. Pero luego Jesús dijo esto: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y lo que Jesús está diciendo aquí es tremendamente revelador. Es verdad, Tomás, es verdad. Tú creíste porque me viste. María creyó porque me vio. El resto de los discípulos creyó porque me vio. Tuvieron una evidencia frente a sus ojos para creer. Pero sabes, hay algo más y tremendamente poderoso. Porque después de ustedes vendrán miles y millones de personas que también creerán por otra evidencia que yo mismo les voy a dar para que ustedes la comuniquen. ¿Y sabes qué es? Mi santa y poderosa palabra. Todo aquel que se exponga a mi voz, todo aquel que se exponga a mí a través de mi palabra, también podrán reconocer con esta evidencia hoy en día que Jesús resucitó. Romanos 1:17 dice eso. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye, ¿qué es? ¿Lo tenemos allá en pantalla? ¿Qué es? La palabra de Cristo. Esta misma voz que estás escuchando, Tomás, esta misma voz la que va a ser escuchada por miles y millones de personas en su idioma, en todas partes del mundo, en cada hogar, en cada oficina, en cada iglesia, en cada calle, en cada rincón de este mundo. Esa misma voz va a ser predicada, compartida, hablada por miles y miles de personas, para que al igual que ustedes hoy puedan decir: tú resucitaste y tú eres mi Señor y Salvador, y yo creo en ti. Familia Antioquía, ¿crees esto? Bueno, vamos por las cámaras, yo me confundí un poco, pero te pregunto, ¿crees realmente esto? Porque esto tiene que cambiar tu vida. Hoy vamos a terminar de manera diferente, porque esta confesión de fe nos debe llevar a celebrar, nos debe llevar a cantar, nos debe llevar a comunicar a otros que Jesús está vivo. Porque eso no solamente quiero que lo declares con tu boca, sino con tu vida. Y si tú hoy esta confesión la tienes en tu corazón y en tu boca, celébralo. Iglesia, ponte de pie. Pero si tú hoy todavía no lo vives, tómate este tiempo para que mientras cantamos tú puedas decir lo mismo. Señor, hoy vine aquí sin conocerte, pero yo quiero verte.